Mentes valientes, bienvenidos a un episodio que va a redefinir lo que es el liderazgo moderno. Hoy estoy encantado porque tengo el honor de tener con nosotros a una de las voces más importantes relacionadas con el florecimiento humano en nuestro país y probablemente en todo el mundo. Ella es Arlene Solodkin. Ella es la actual presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. Este es el organismo rector de esta disciplina en nuestro país. Es también fundadora y directora del Instituto de Bienestar Integral, el IBI, una institución líder en la formación y consultoría de psicología positiva en habla hispana. Su respaldo académico es impecable e impresionante. Arlene es maestra en psicología positiva aplicada por la Universidad de Pennsylvania, la UPenn, donde se formó directamente bajo el apoyo y la guía del doctor Martin Seligman, el padre de esta disciplina. Además, cuenta con estudios avanzados en psicología positiva y liderazgo, además de felicidad, nada más y nada menos que con nuestro queridísimo doctor Tal Ben-Shahar. Y bueno, amigos, ya escucharon el impresionante currículum y estoy tan contento de tener a Arlene en el programa que de verdad, wow. Señores, esto es un parteaguas para nosotros aquí en el podcast porque alguien de la talla y que ha estudiado con los grandes maestros como Seligman y como Shahar, la verdad es que es un gusto enorme. Le damos la bienvenida a Arlene. ¿Cómo estás, Arlene? Muy bien, José, muy contenta de estar aquí contigo. Pues vamos a manos a la obra, Arlene. Y bueno, pues tú ya sabes, aquí en Mentes Valientes estamos hablando del bienestar, pero en específico nos acercamos muchísimo a gente que tiene unos puestos que a veces no nos ayudan mucho con el bienestar, ¿no? Y no solo eso, Arlene, yo creo que a veces en estos niveles corporativos grandes, cuando soy director general, cuando tengo mi empresa, cuando soy emprendedor y tengo todo esto encima de mí, a veces hay un poco de escepticismo sobre esto que se maneja perfectamente en UPenn relacionado con la psicología positiva y todo el tema por ejemplo, el método PERMA, el método SPIRE. Entonces, ¿cómo podríamos traducir todo esto que hemos estado nosotros ya revisando en algunos episodios anteriores, pero teniendo aquí a la experta y a la que sabe de primera mano de qué se trata esto? ¿Cómo lo podemos traducir a un lenguaje, digamos, mucho más aterrizado al management, a la administración, a alguien que tiene estas responsabilidades? Claro, primero quiero decirte que me encanta el escepticismo, creo que es la actitud correcta porque hemos estado bombardeados de mucha información motivacional que carece de sustento científico. Y de hecho, Martin Seligman, que es considerado el padre de la psicología positiva, era el mayor escéptico de todos. Él estudió por décadas la depresión, el trauma, el pesimismo, hasta que después se puso a estudiar qué pasaría si estudiamos con el mismo rigor que se estudia todo lo negativo de la vida, cómo podemos estudiar con rigor lo que hace que la gente funcione bien. Y lo que encontró es lo que cambió el campo de la psicología, ¿sí? Y esto ha sido replicado en muchos estudios científicos en donde se han dado cuenta que el cerebro en un estado positivo funciona significativamente mejor. Hay más creatividad, mejor toma de decisiones, mayor capacidad de resolución de problemas, mejores relaciones interpersonales y en equipos de trabajo. Entonces no estamos hablando de que la gente, que queramos hacer sentir bien a la gente. Estamos hablando como de poder optimizar el sistema operativo en el que un líder funciona y bajo el cual tanto el líder como su equipo toman decisiones todos los días. Y esto tiene consecuencias muy medibles en cómo opera una organización. Entonces, hay estudios significativos, contundentes, como uno que creo yo que es la puerta de entrada de verdad para hablar con cualquier CEO,
que se realizó en la Escuela de Negocios de Oxford, donde Jean-Manuel Deneb analizó más de 1,600 empresas públicas en Estados Unidos, con datos de más de 15 millones de encuestas a sus empleados, y lo que encontró es que las empresas con los niveles más altos de bienestar no solo son más rentables, sino que superan al S&P 500 y al Dow Jones en la bolsa. Y lo más importante es que el bienestar, por ejemplo, en 2020, predijo el desempeño bursátil en 2021. Y eso es algo muy contundente. Entonces, los líderes tienen que entender esta ventaja real del bienestar en las empresas, en donde no es algo suave, no es algo que suena bonito, o sea, muestra resultados contundentes y reales. Wow, lo que nos dices realmente me blows my mind. Realmente es impresionante esto que estás comentando. Y sabes que creo que es algo que es súper interesante, Arlen, es que son justamente los líderes los que pueden ayudar a que esto suceda, porque a veces, y creo que a ti te ha pasado, y no sé si quieres compartirlo, estás en posiciones donde quieres ayudar, pero el medio ambiente, la gente no te ayuda y necesitamos de los líderes para que nos empujen y nos den esa oportunidad de crecer hacia el bienestar de ellos y de la gente que está a su alrededor. Sí, algo que sucede mucho es que puede haber una muy buena intención de la empresa en donde quieren mostrar más humanidad, quieren mostrar cierta empatía con los colaboradores, y luego está la gente de recursos humanos haciendo una labor muy grande por poder llevarle herramientas a sus colaboradores, pero no hay una alineación con los líderes en las empresas. Entonces la empresa termina invirtiendo muchos miles o millones de pesos o incluso de dólares en entrenamientos que hacen sentir bien, pero no producen resultados porque no hay esa alineación estratégica. Entonces, yo lo que he visto es que cuando los líderes están alineados y ellos mismos marchan de acuerdo a las nuevas propuestas, a lo mejor se pueden implementar cambios más pequeños, hacer una intervención otra vez estratégica de cambios pequeñitos que a largo plazo den grandes resultados, en lugar de tratar de hacer cambios muy grandes que generen esta sensación de fiesta o que manden un mensaje de aquí todo está padre y todo está muy bonito y los queremos mucho, y a la hora en donde los colaboradores quieren implementar lo que han aprendido, se dan cuenta que la cultura no apoya para nada esos cambios o esa filosofía, y se da un clash de ideologías y Sí, mucha frustración además. claro, y sabes que yo también siento un poco que también en México y en Latinoamérica estamos aprendiendo a entender estos lenguajes. Quizás conocer acerca de lo que ha hecho Ben Shahar en Harvard, lo que ha hecho el maestro Seligman en UPenn, es muy conocido en Estados Unidos, sobre todo en los ámbitos académicos y de psicología, pero a lo mejor en México apenas estamos también empezando a entenderlo y a abrazarlo. Y creo que tú has sido un vínculo muy potente en eso. Tú, al haberte formado en UPenn, al haber conocido y al conocerlos actualmente y trabajar con ellos de manera tan cerca, tan vinculada, ¿cómo haces, Arlen, para que los mexicanos y los latinoamericanos entendamos y que podamos realmente tener herramientas tropicalizadas? Porque tú sabes bien que el ambiente laboral en México es muy diferente a lo que Shahar o Seligman o quien sea de los grandes de la psicología positiva nos puedan decir. Entonces, cuando eso aterriza en un Perú, en una Argentina, en una Colombia, en un México, ¿qué sucede? ¿Cómo le hacemos? Sí, mira, creo que el mayor reto tiene que ver con la parte cultural. Y de las diferencias más importantes que yo he notado es que en Latinoamérica el aspecto relacional no es un complemento del trabajo, sino que es parte del trabajo mismo. Es como los modelos anglosajones
tratan a las relaciones interpersonales como un factor secundario y en nuestros países son la infraestructura, ¿no? Como, si digo esto en parte, Gallup lo demuestra mucho, ¿no? Si tienes una buena relación con tu jefe inmediato, es más probable que te quedes más tiempo trabajando en la empresa, entonces disminuye la rotación. Y si tienes un muy buen amigo en el trabajo, esto es general también en Estados Unidos. Pero en México y en otros países de Latinoamérica, esta sensación de sentirnos que estamos en familia. Estuve hace poco con una empresa que trabaja en cuestiones logísticas con con las mayores empresas AAA de nuestro país y del mundo. Y era gente que estaba encargada de parte logística, de parte de números, y todos decían que el ambiente laboral hacía que esa presión que ellos tienen en el trabajo, lo hacía mucho más llevadero, y que esos espacios recreativos un poco que encontraban con sus colegas, porque hay una relación muy cercana, hacía que de verdad las 10 horas o que pasaban en sus trabajos se les hiciera como que el tiempo pasaba volando y no se les hiciera pesado. Y nombraron muchísimas veces a su director general, que el director general está sumamente involucrado en este tipo de conciencia, ¿no? Entonces, es muy importante entender la parte relacional en nuestros países. Realmente el trabajo es nuestra segunda familia. Y por otro lado, creo que una de las mayores diferencias tiene que ver con que en Latinoamérica todavía hay una jerarquía muy marcada entre los líderes y el resto de los colaboradores, lo que hace que muchas veces el respeto al líder sea tanto que genera un silencio costoso. La gente no se atreve a dar retroalimentación, no se atreven a ser proactivos, y ahí es donde es muy importante trabajar con esa seguridad psicológica. Entonces, creo que lo que diría es que lo que hacemos nosotros en el Instituto de Bienestar Integral no es tanto tropicalizar, sino rediseñar las intervenciones desde raíz para que resuelvan lo que la organización está necesitando. No, me encanta esta postura porque además creo que justamente tú diste un paso más allá. O sea, dijiste, bueno, ¿sabes qué? Vamos a crear algo. Y hoy existe el Instituto del Bienestar Integral, el IBI, que tú lidereas, que tú creaste hace 10 años más o menos. Ahorita me comentas, con esta intención, ¿no? De realmente brincar y traer todo ese conocimiento que generaste en el extranjero hacia México. Y en esta instancia, ¿qué has encontrado con los líderes latinos y mexicanos? ¿Cuál ha sido tu experiencia a través de haber creado el instituto? Y si nos compartes un poquito acerca de su historia y su misión, por supuesto. Sí, claro. Bueno, yo estudié en la Universidad de Pensilvania y también estudié con Tal Ben-Shahar directamente, y me di cuenta de que desgraciadamente en México principalmente y por consecuencia también en muchas partes de Latinoamérica, porque México como que se considera la vanguardia todavía en Latinoamérica, como que había un concepto de felicidad o positividad tóxica que confundían las empresas con el tema de bienestar. Y después de haber visto realmente el rigor científico que se estudia en estas universidades, en Inglaterra también, en Australia, en muchos otros lugares, yo lo que quise es poder traer herramientas muy científicas que estuvieran comprobadas, que pudieran sustentar todas las herramientas que se comparten en las organizaciones, y que no sean creadas nada más porque se me ocurrió y sonaba bonito y estaba muy padre la actividad, sino porque tuvieran un fondo importante. Entonces, para mí, un hito fue cuando Tal Ben-Shahar pues confió en mí para poder traer su certificado en estudios de la felicidad y ofrecerle en México y Latinoamérica. Ese fue un gran voto de confianza y llevamos trabajando casi 10 años juntos en esto.
Y bueno, con Seligman y los profesores de la Universidad de Pensilvania que vinieron recientemente al Hope Circuit que ofrecimos también en la Ciudad de México, justamente para promover la esperanza a través de la acción y enseñar todas estas herramientas, cómo contribuyen a que la gente, aún en momentos difíciles, y esto es algo clave porque estamos viviendo en México, en Latinoamérica y bueno, también en otras partes del mundo, por supuesto, pero momentos que hacen que los ciudadanos nos sintamos carentes de poder. Y es muy importante que nosotros podamos asumir el poder que tenemos para cambiar nuestra realidad, pero con herramientas muy bien fundamentadas, porque lo bonito, cuando suena bonito, es inspirador, pero después de 2, 3 días se va bajando su impacto. Entonces, la misión, digamos, es hacer que esta ciencia sea accesible para todo tipo de gente, con un lenguaje también muy fácil de digerir, sin volverla superficial. Qué importante esto, creo que muchas veces, incluso los que nos hemos dedicado un poquito a estudiar todos estos temas, también un poco nos ven como eso, ¿no? Como, sí, estudia la felicidad, ¿no? Y en realidad, yo quisiera decirles que, por ejemplo, el programa que tiene el IBI es un programa tan importante que está alrededor del mundo, tiene muchísima gente estudiando todos los años. Y quisiera, Arlen, que platicaras un poco más sobre si yo soy un CEO, un emprendedor, una emprendedora, una mujer de negocios, una mamá, me puedo meter ahí y qué voy a sacar de eso. Porque lo importante no es, como dices, algo inspirador de sonríe todos los días y la vida te llenará de maravillas, sino aquí estamos hablando de ciencia sólida que ayuda a tu progreso y a tu bienestar de largo plazo. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco más quién se puede meter y de qué se trata? Claro, la certificación tiene 1 año de duración y tenemos gente de todas esferas profesionales. Hay mucha gente que llega a una cierta edad en donde tienen como este sentido de que su vida necesita cambiar o les está faltando. Muchos dicen, me falta esta chispa de la vida, o se están reorganizando todos mis roles y la gente quiere, o sea, roles personales y profesionales, y entonces entran aquí como para dar ese salto cuántico que están buscando. Mucha gente estudia la certificación para poder llevar el aprendizaje a sus áreas profesionales, que pueden ser, como bien dices, el emprendimiento, recursos humanos, líderes de organizaciones también, gente que lo quiere llevar al ámbito educativo o a políticas públicas. Y lo que es muy interesante es que está el programa diseñado para que hagas un viaje en donde todo el aprendizaje lo puedas aplicar a ti mismo y después, de forma orgánica, poderlo contagiar y llevar a otras áreas de la vida. Y tiene muchos componentes en donde se ve el impacto de diferentes herramientas en los equipos de trabajo. Entonces, es un programa que tiene un alto nivel de teoría en términos de que está todo fundamentado, pero es con una orientación práctica para que tú puedas implementarlo e inmediatamente empezar a ver resultados. Se basa mucho en el modelo Spire que mencionaste anteriormente, desarrollado por el doctor Tal Ben-Shahar, donde se exploran el ámbito espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional de las personas y de su entorno. Entonces, se ve mucho cómo crear hábitos positivos, se ve mucho cómo podemos crear recordatorios y tener prácticas que aumenten la productividad. Se habla mucho también de cómo podemos aprender las cosas con mayor profundidad, porque estamos viviendo en una era donde todo es superficial y rápido. Entonces se le da prioridad a esta capacidad de aprendizaje que tenemos las personas, sin prisa, sin exámenes
y realmente con un enfoque en poder digerir la información y poder no solo recibir información, sino ser parte de un proceso de transformación. Entonces entiendo que básicamente cualquier persona que esté interesada en su bienestar puede tomarlo. Es decir, no necesito tener un doctorado ni un management degree, whatever, para realmente acercarme a una herramienta real, contundente y científicamente avalada. Sí, la certificación es un primer paso muy profundo en la que cualquier persona puede meterse. Tenemos gente que ha estudiado licenciatura o maestrías o doctorados y lo encuentran muy valioso. Mucha gente habla de un antes y después en su vida, pero además la certificación es el primer paso para tomar, ya hay una maestría en estudios de la felicidad y un doctorado en estudios de la felicidad. Entonces, que además es un parteaguas a nivel mundial, porque nadie pensaba que podía existir esto de forma científica en una universidad en Estados Unidos. Y si tú tomas la certificación y después quieres tomar la maestría, hay una materia que toma en cuenta la certificación y bueno, puedes continuar tus estudios a la maestría o el doctorado. Todo esto yo creo que es oro molido y sobre todo me encanta que en primera instancia lo usas para ti, porque si tú estás fuerte es como en el avión, ¿no? Póngase usted primero la máscara de aire, ¿no? Claro. Después puedes ayudar a los demás. Y aquí, Erlen, quisiera meterme quizás entonces, ¿es a través del instituto o a través de lo que se ve en esta certificación que se le puede comprobar a un CEO que está enfocado en el dinero? ¿Sabes qué? A mí me pagan por ser rentable. Digo, a mí me pasó. Digo, yo tuve unos cargos directivos en los que realmente sentí aquí un número, ¿no? Que me decían, tienes que vender tanto. Y ese es, ¿no? Y entonces lo traes cargando todo el año porque Sí. tienes que llegar al número sí o sí. Entonces, ¿cómo le hacemos para que los directivos, los dueños de empresa, los emprendedores que también tienen que sacar el dinero para pagar, no sé, nóminas, etcétera, puedan tener algunas métricas, existen o no, y qué tanto impacta? No sé si me explico. Sí, claro. Pues mira, la investigación acumulada muestra de forma muy consistente que las organizaciones con altos índices de bienestar tienen menor rotación, menor ausentismo, mayor creatividad bajo presión y mejores índices de retención de talento. Y estos son números que cualquier CFO puede entender, ¿no? Entonces, mi trabajo, por ejemplo, es ayudar a que las organizaciones entiendan que el bienestar no es un programa de inspiración o de recursos humanos, sino que es una condición operativa. Y creo que esto es muy, muy importante. No quiero repetir el estudio que mencioné hace un momento de Jean-Manuel Deneuve, pero si se aventuran a leerlo, van a entender esa relación tan directa que hay. Y todavía las organizaciones no están vinculando bien el capital humano y tienen que entender que realmente el capital humano es la ventaja competitiva de su empresa. Si se ponen la camiseta, es gente que va a dar un paso adicional para sacar adelante, se van a involucrar en los temas que tienen que ver con innovación, se van a involucrar en la resolución de problemas dentro de la organización. O sea, verdaderamente, y Gallup ha demostrado mucho todos estos, Gallup y el Foro Económico Mundial también han mostrado mucho todos estos resultados. Entonces, ya no es un mito, no es una leyenda, es de verdad pues una gran ciencia. Ya se sabe que esto funciona así. Sí, y me encanta que haya estas herramientas porque creo que a veces las empresas confundimos el poner una mesa de ping pong o quizás darles el viernes en la tarde como darles bienestar, ¿no? Pero creo que tú Claro. estás hablando de pasar a un punto mucho más
allá donde realmente las métricas son importantes. Y aquí Exacto. creo que también es muy importante hablar sobre algo que tú conoces súper bien y es el Hub Circuit, que está basado en el libro del maestro Seligman, donde nos habla sobre este circuito de la esperanza. Creo que hoy más que nunca, después de ver las noticias, acabas como, ¿sabes? Así como de, wow, pues qué esperanza tengo, ¿no? O sea, digo, diario hay una cosa que a veces te puede bajar un poco este tema de la esperanza. Y creo que también en los ámbitos directivos, en general, la esperanza suena como algo, no sé, como un deseo pasivo. Yo quisiera esperanza, ¿no? Pero no es como proactivo, no es como, a ver, hagamos, o sea, es decir, vayamos a la práctica. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar esta parte que además tú manejas estupendamente y hiciste todo un evento que probablemente podamos tener nuevamente en México o en otra parte del mundo relacionado con el circuito de la esperanza? ¿Qué es, cómo funciona y lo podemos implementar? Claro, José, mira, entiendo perfectamente lo que dices porque la simple palabra esperar, esperanza, suena pasiva, ¿no? Sentimos que la esperanza es esperar que algo suceda por sí mismo, pero la definición científica es muy, muy diferente. Yo me baso mucho en los estudios de Rick Snyder, en donde definieron la esperanza como una capacidad cognitiva que está compuesta de tres elementos. Uno es tener una meta clara y tener la voluntad para llegar a ella. La otra es poder visualizar diferentes rutas que podemos utilizar. Parte de esto tiene que ver con imaginar también cuáles son los posibles obstáculos y generar soluciones previamente para que cuando nos enfrentemos a ellos no nos agarren de sorpresa. Y la parte del sentido de agencia, que tiene que ver con ese motor interno en donde yo quiero hacer que las cosas sucedan y me siento capaz de lograrlo. Entonces, para hacerlo más tangible, es pensar, por ejemplo, en un líder que se paraliza bajo presión o uno que sigue generando opciones cuando todo el mundo está en pánico. El Seligman, cuando hablaba, por ejemplo, de este circuito de la esperanza, mostró algo que me parece fundamental para líderes. O sea, la esperanza no es algo individual, es algo que se contagia. Y los líderes impactan directamente el estado de sus equipos. Entonces, por décadas, cuando Seligman estuvo estudiando cómo funciona el cerebro, se dio cuenta que cuando las personas perciben que no tienen efecto sobre sus resultados y cuando están expuestos a un nivel alto y constante de estrés, el cerebro se apaga de forma automática. Y esto hace que la gente caiga en un desamparo y se apaga la iniciativa. Y lo único que hace que ese circuito empiece a activarse nuevamente es tomar acción. Pero cuando estás en el desamparo, tú sientes que no tienes esa capacidad. Entonces aquí lo importante es que la gente entienda lo que sucede a nivel cerebral, porque no es que tú estés teniendo un error y que solo te pase a ti, sino lo que se está hablando es que tú como líder o tú como persona, no importa el rango de la organización en la que estés o si no perteneces a una organización, cuando estás expuesto a altos niveles de presión, tu cerebro llega a un punto en donde, y sientes que no estás teniendo avances, tu cerebro se va a desconectar porque eso es lo que le toca al cerebro, esa es la respuesta a altos niveles de estrés. Entonces, la respuesta es empezar a hacer y tener una dirección, pensar en las rutas, pensar en posibles obstáculos, ver cuál es la estrategia para pasar esos obstáculos, aprender a pedir ayuda, que es algo que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo hacer, y empezar a tener la capacidad de apreciar los pequeños pasos que vamos dando
para salir de este momento pues de desamparo y de parálisis o congelamiento. O sea, es decir, la esperanza también puede ser activa. Y esto nuevamente nos lleva a un tema científico donde nos estás platicando que Seligman lo detecta, comprueba que hay este apagarse del cerebro porque dice, sabes que ya no tengo el control, no hay nada que pueda hacer, es como este elefantito que tenía atrapada su pierna Exactamente. y entonces ya dice, no puedo salir de aquí y después le pones un hilito y cree que ya no puede salir. Entonces, lo Exacto. que tú nos dices es que el circuito de la esperanza se vuelve a prender o nos sirve para que yo pueda realmente moverme de ahí, de ese espacio, pero tiene que ser activo, ¿es correcto? Exactamente. O sea, la esperanza bien entendida es el antídoto neurológico a la apatía personal y organizacional. Wow. Yo creo que esto es oro molido. Y justamente esto del Hop Circuit, ¿dónde más se puede ir aprendiendo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Tienes tú algún programa, algún curso, algo que se pueda hacer? Sí, claro. Bueno, dentro del Instituto de Bienestar Integral tenemos grabadas las sesiones del Hop Circuit cuando fue el encuentro aquí en México, donde estuvo Seligman, Tal Ben Shahar y grandes líderes en inteligencia artificial y otros temas. Y pueden meterse a nuestra página ibi.mx en Hop Circuit y acceder a las conferencias. Pero si quieren llevar esto para trabajarlo dentro de sus organizaciones, yo doy conferencias sobre este tema directamente, pero también a mí lo que me gusta mucho es trabajar mano a mano con el equipo para desarrollar estrategias puntuales que respondan a las necesidades de la organización o del equipo de liderazgo. Entonces, me gusta mucho trabajar con estos equipos que puedan hacer una cascada de intervenciones que vayan desatando pues cambios importantes en los equipos de trabajo. Entonces, tenemos programas ya desarrollados, pero nos gusta mucho escuchar a las organizaciones, escuchar a los líderes y adaptar y desarrollar programas a la medida que puedan verdaderamente responder a estas necesidades puntuales de cada organización. Bueno, pues ahí lo tienen. La verdad es que las herramientas son comprobadas y bueno, pues ahí hay una invitación para acercarse al equipo de Arlene para que puedan conocer un poco más sobre esto. Y Arlene, justamente aprovechando también que estás tú aquí, fíjate que uno de los temas que he estado investigando, incluso voy a sacar un episodio, el próximo episodio mío va a hablar sobre el burnout. Ahorita estoy haciendo toda la investigación, etcétera. Y es algo que como está como muy explotado, o sea, no explotado, sino que es muy evidente ya. Hay mucho burnout en las altas esferas, con empresarios, con emprendedores, con directivos, que a veces lo ven hasta como una medalla, ¿no? Es que estoy en burnout porque doy mi vida por la empresa y entonces, qué bueno que estoy quemado, ¿no? Arlen, ¿hay alguna no sé, herramienta de psicología positiva que tú puedas, no sé, sugerirle a quien se sienta en burnout, porque en realidad sabemos que esto no es productivo, ni es sano, ni es bueno? ¿Qué les podríamos ofrecer? La psicología positiva justamente está para dar este tipo de herramientas. ¿Qué nos sugieres? Sí, mira, a mí me gusta mucho trabajar con un modelo de Steven Kotler que habla mucho, él tiene algo que se llama Flow Collective y habla mucho también sobre la prevención del burnout. El burnout tiene que ver no solo con que trabajes horas extras, tiene que ver con falta de motivación, tiene que ver con sentirte como un poco invalidado, que no se te reconoce lo que tú estás haciendo y el esfuerzo que le estás metiendo a las cosas. Tiene que ver también, o sea, tiene que ver con cómo te ves tú a ti mismo y cómo sientes que el sistema te ve también. Y tiene que ver también con el sentir que estás luchando en un espacio donde tu capacidad es menor que los retos que estás enfrentando. Y hay
muchas herramientas distintas para trabajar con esto. Una parte importante es la autoconciencia y poder hacer un test y poder entender cómo tú te estás viendo a ti mismo dentro de este sistema y ahí detectar cuál de estas diferentes como categorías que acabo yo de decir es la que te está afectando mayormente. Una parte también muy importante es poder hablar acerca de la vulnerabilidad en los líderes, porque la vulnerabilidad está mal entendida. Los líderes sienten que si se muestran vulnerables, son débiles. Y Brené Brown, por ejemplo, pasó más de 7 años investigando más de 150 organizaciones y encontró algo que es contraintuitivo, porque ella lo que se dio cuenta es que los líderes que muestran una vulnerabilidad bien gestionada, en lugar de perder autoridad, la ganan. Porque cuando el líder dice no sé o me equivoqué, está rompiendo esa cámara de eco que rodea tanto a los líderes. La cámara de eco es este fenómeno en donde mientras más alto subes en esta escalera de liderazgo o de poder, es más probable que sin quererlo te rodees de personas que te van a decir lo que quieres escuchar. Porque el costo de que te digan algo contrario a lo que tú piensas, para las otras personas, cuando eres un líder, para las otras personas es un costo muy alto. Entonces, mientras más va subiendo la información, más se va suavizando la información que le llega al líder y entonces el líder no recibe una imagen real de cuál es el ambiente que está sucediendo en su empresa o cuáles son los problemas que se están enfrentando en las diferentes áreas. Entonces, es muy importante que el líder pueda pedir ayuda, que el líder sí tenga esta capacidad de gestionar bien la vulnerabilidad, o sea, no es llegar y soltarte a llorar, pero es llegar y decir, estoy batallando con esto, necesito entender mejor y necesito que los líderes de estas áreas me reporten realmente qué está sucediendo. Me pasó algo muy interesante con una empresa colombiana que estaba muy interesada en hacer como una celebración porque no me acuerdo cuántos años cumplía la empresa y querían hacer todo un evento y gestionar un plan de bienestar y felicidad en la empresa. Y cuando llegué yo y a mí me tocaba hablar con era el CFO de la empresa, ¿no? Y él me decía que o sea, que todos los datos a nivel de ganancias, o sea, KPIs y demás, habían estado mejor que nunca en la empresa. Esto fue cuando yo hablé con ellos después de la pandemia, y en la pandemia ellos habían sacado pues a muchas personas porque no podían seguir con el mismo equipo de gente, pero les doblaron las responsabilidades y la gente hizo un esfuerzo muy grande para poder tener los mismos rendimientos e incluso mejorarlos. Cuando yo hablé con él y le dije, bueno, el primer paso es entender cómo se siente la gente, porque están tomando 2 o 3 roles con la misma paga y por supuesto eso también tiene un impacto positivo financieramente para la empresa. Al final, esa persona no quería que el CEO se enterara de que la gente estaba muy infeliz en las áreas, en las distintas áreas de la empresa, ¿no? Entonces, esa como cámara de eco no le llegaba al CEO y entonces querían pretender que todo estaba bien y funcionando y realmente estaban en un espacio de burnout muy grande la mayoría de los colaboradores. Entonces, necesitamos que la confianza esté basada en la realidad y para eso hay que ser muy valientes y como líderes es un reto muy grande, ¿no? Entonces, si quieres prevenir burnout, te tienes que atrever a ver la realidad, tienes que aprender a ser congruente, tienes que desarrollar la valentía para ser vulnerable y de esa manera poderte acercar
a tus equipos y ver una fotografía real de lo que se está viviendo en la organización. Sí, pues efectivamente, a veces la productividad nos lleva justamente a la pérdida del bienestar. Y aquí este ejemplo que nos das es contundente en términos de lo que sucede a nivel financiero, pero también lo que sucede a nivel personal, que es donde bajamos, ¿no? Como empresa. Y eso a la larga, pues va a bajar la rentabilidad, como ya lo hemos Sí. discutido aquí. Y además es una bomba de tiempo, José, Claro. porque puedes ir estirando y metiéndole presión a los colaboradores 1 año, 2 años, 3 años, pero va a reventar eventualmente. Sí, totalmente. Y aquí creo que una de las herramientas que también nos ofrece la psicología positiva y que están tanto en el modelo de Shahar como en el modelo de Seligman es el de las relaciones personales. Y aquí yo quisiera que tú también nos platicaras un poquito de dentro de una empresa, cuando yo estoy liderando un equipo, qué sucede con estas relaciones o a lo mejor con lo que me parece que es Angela Dorwith habla sobre las microconexiones o estos momentos donde hacemos una conexión que nos permite crecer como equipo, ¿no? Y más que tú ya dijiste que en Latinoamérica, pues estamos conectados básicamente muy fuerte y eso se forma parte muy robusta de lo que derivará en una buena resultante, ¿no? Para la empresa. Claro, mira, Bárbara Fredrickson y Angela también hablan de micromomentos de conexión, también Jane Dutton, en donde hablan de cómo la presencia activa real es algo que genera oxitocina, reduce, o sea, la oxitocina es la hormona de la felicidad, ¿no? Reduce el cortisol, que es la hormona que se genera cuando hay altos niveles de estrés, y la oxitocina también genera una disposición a la colaboración. Entonces, cuando nosotros genuinamente vemos al colaborador y le llamamos por su nombre y le decimos cómo estás o le preguntamos cómo va tu hijo recién nacido o cómo está tu esposa o cómo va tu mamá, o sea, realmente cuando la gente siente que la estás viendo, se genera este vínculo que promueve emociones positivas, y las emociones positivas promueven una apertura en los canales de percepción y generan ambientes más positivos de trabajo, generan más confianza, generan más creatividad. Entonces se crea un círculo ascendente positivo. Pero hay otros 2 elementos que a mí me parecen claves, José. Uno tiene que ver con un concepto que se llama servant leadership, que es liderazgo al servicio, que revoluciona de alguna manera porque voltea la pirámide organizacional. Normalmente vemos que en las pirámides organizacionales está el líder hasta arriba y abajo están los subordinados. Y el servant leadership voltea la pirámide al revés, pone al líder hasta abajo y el líder hace la pregunta a sus colaboradores: ¿cómo puedo yo estar a tu servicio? ¿Qué herramientas necesitas que pueda yo brindarte? ¿Qué tipo de consejo? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Qué tipo de equipo? Porque a veces son cuestiones tecnológicas o técnicas o cursos. ¿Qué necesitas tú de mí para tú hacer tu mejor trabajo? Entonces, cuando el líder se pone al servicio de su equipo, en vez de pedir que el equipo se ponga al servicio del líder, se genera muchísimos beneficios para la organización y los equipos de trabajo. Y otro término muy importante que desarrolló Isaac Piletelsky en la Universidad de Miami es un concepto de mattering, en donde mattering tiene que ver con el sentido de importancia, el sentir que yo soy importante para la organización y que soy visto, y el sentido de que yo aporto algo a la organización. Entonces, esto también hace que se generen equipos de alto rendimiento, de alto nivel de compromiso, y van cambiando mucho todas las relaciones dentro de las organizaciones. Sí, wow, esto, bueno, pues, ay, ojalá que pudiéramos
que lo escucharán todos los líderes mexicanos, porque a Sí, veces en México somos un poquito todavía muy piramidales y muy estamos piramidal. arriba y Sí, sabes que lo que yo digo es lo que se hace, pero bueno, pues en ese camino andamos, ¿no? Yo también estoy tratando de desarrollar este modelo de intrahospitalidad que yo le llamo, que justamente basado en las fortalezas de carácter y otros elementos por ahí podamos decirle pues al líder que sabes qué, bueno, sí, pero sé intrahospitalario, o sea, también tu gente importa, porque eso también te va a dar rentabilidad. Digo, todos estamos en el negocio también de hacer dinero porque necesitamos comer, etcétera. Pero aquí hablamos también de temas de propósito, de logro y muchas cosas más que aquí sí. podemos estarnos horas y horas. Horas, porque además también tu trayectoria de vida, interesante, y este tema de intrahospitalidad que es de verdad tan importante porque volcamos nuestros esfuerzos muchas veces al cliente, pero todos sabemos que el verdadero cliente de la organización es su gente. Entonces tenemos que servirle a nuestra gente primero para que ellos después puedan darle un verdadero servicio a sus clientes. Claro que sí. Y bueno, pues ya vamos terminando, Arlen, pero no te quiero dejar ir sin que antes me platiques, porque creo, esto lo he visto hice una entrevista sobre inteligencia artificial y ha ido súper bien. Este, ¿No será, Arlen, que justamente el autoconocimiento y la autogestión emocional van a ser nuestras ventajas competitivas contra una herramienta, que es una herramienta y que ya nos explicaron que no es la panacea y que también tiene sus errores, etcétera, pero que hoy ciertamente está causando pues, estragos y está causando reacomodamientos a nivel organizacional? Entonces, ¿tú crees que esto es una realidad, que podamos tener como humanos una ventaja competitiva? Definitivamente. Y la ventaja competitiva de los líderes humanos no va a ser el procesar la información más rápida, va a ser exactamente lo que las máquinas no pueden replicar, que es la capacidad de estar genuinamente presente con otro ser humano, poder tener esta capacidad de analizar muchos elementos que no tienen que ver nada más con conocimientos, y esa es la habilidad más difícil de escalar. Y para darte algunos números, por ejemplo, Gallup encontró que los empleados con líderes emocionalmente inteligentes son 4 veces menos propensos a renunciar. Eh, el Foro Económico Mundial, por ejemplo, dice que la inteligencia artificial es una de las 10 habilidades más demandadas del mercado. Y McKinsey, por ejemplo, proyecta que la demanda de habilidades sociales y emocionales crecerá un 26% para el año 2030. Entonces, estamos hablando ya del presente y sabemos que lo que el mercado está buscando y no encuentra es justo lo que la psicología positiva lleva investigando, que es cómo desarrollar la autoconciencia, cómo regularnos emocionalmente, porque los colaboradores o líderes que no saben autorregularse van a caer en burnout más fácil, van a tener problemas con sus colegas, van a acabar o sea, renunciando y tratando de irse a otro ambiente sin resolver de fondo lo que les está creando los problemas que están enfrentando, y también impacta negativamente la capacidad de construir vínculos de alta calidad, especialmente bajo presión. Entonces, pienso idéntico que tú, y bueno, esto es algo que la inteligencia artificial nunca va a poder suplir. Sí, ojalá que sí, porque ahí se habla de la conciencia, de la no conciencia, de la ética, cosas que son muy humanas y muy del corazón, ¿no? Sí. Y bueno, pues aprovechando también que tú has tenido la oportunidad de estudiar con las mentes más brillantes de la psicología positiva en el mundo, en realidad ya has tenido contacto no solo con Shahar, con Seligman, sino con muchos de ellos. Hoy para ti, ¿qué significa tener una mente valiente?
Pues mira, José, vivimos en momentos históricos de un pesimismo activo, narrativas muy poderosas que nos invitan a la parálisis, a la apatía, a creer que el sistema es demasiado grande y que una persona no puede mover nada, ¿no? Entonces, una mente valiente para mí es la que puede escuchar eso y aún así elige actuar y seguir adelante y que busca activamente ver en qué áreas el mundo ha mejorado, qué es lo que sí va bien, no desde la ingenuidad, sino desde esta parte en donde nos conectamos otra vez con esa esperanza activa, en donde decimos, tengo una meta que vale la pena, a pesar de lo que digan afuera, puedo y tengo la capacidad de generar rutas y tengo el motor para recorrerlas, ¿no? Y otra cosa muy importante que pienso que es muy necesario para tener una mente valiente hoy en día, que es el poder sentarnos con alguien que piensa completamente diferente que nosotros y escuchar de verdad sin preparar la respuesta mientras el otro habla, sin interpretar la diferencia como amenaza, porque eso requiere una seguridad interna, que no requiere como del aplauso externo, ni que todos estén de acuerdo conmigo. Y hoy vemos mundos de ideologías polarizadas y tenemos que aprender a escuchar lo que nos incomoda, a escuchar a quien piensa diferente que nosotros y tenemos que ser muy valientes para poder sentarnos y conversar aún ante estos desafíos. Wow. No, pues sí, definitivamente creo que son unas definiciones que las vamos a llevar muy, muy profundas en análisis aquí y en nuestro corazón también las vamos a introyectar. Arlen, de verdad ha sido un deleite impresionante poder hablar contigo. Es un honor profundo, pues toda tu trayectoria, además ahora como nuestra presidenta en la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, que nos representas con tanto orgullo y que vamos a tener un evento muy pronto, así es que yo quiero que invites a la gente, que le digas si pueden ir, no pueden ir, de qué se trata y bueno, hacemos un poco de difusión de lo que vamos a ver por ahí. Ay, qué amable, José, te agradezco mucho. Pues mira, el 20 y 21 de marzo estamos desarrollando el quinto Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, donde reunimos a los investigadores y practicantes que están llevando esta ciencia a las aplicaciones más concretas en el ámbito de organizaciones de coaching, psicoterapia, educación y políticas públicas. Y es un espacio donde unimos tanto la evidencia científica como las herramientas prácticas. Entonces contamos con de verdad, un programa sumamente interesante. Se va a hablar justamente del impacto de la inteligencia artificial en la vida de las personas. Se va a hablar acerca del impacto y cómo usar las artes y humanidades para promover el florecimiento humano. Tenemos un panel muy, muy interesante enfocado a todo el tema de organizaciones positivas. Habrán simposios, talleres, y habrá también, bueno, dos temas muy interesantes. Uno es que el 20 de marzo sale el reporte mundial de la felicidad y el 21 de marzo vamos a tener una mesa con investigadores de muy alto renombre, tanto en México como en España, y Colombia, que van a estar platicándonos acerca de cuál es la relevancia de los resultados de este reporte, particularmente para Latinoamérica. Y vamos a tener también el segundo día antes del cierre unas mesas redondas que son unos círculos, digamos, de un número mucho más reducido de personas que se van a ir rotando por temas de interés con 2 o 3 de los líderes que están dirigiendo las magistrales, las ponencias magistrales, para que puedas platicar con ellos de una forma más íntima, decirle, oye, a ver, yo veo este problema en mi organización o como líder encuentro esto, ¿por dónde me sugieres
empezar o cuál ha sido en tu trayectoria la herramienta más potente o sea, realmente tener la posibilidad de hablar de una forma muy humana, muy profesional, pero también cercana con estas grandes personas que han desarrollado tanto para nuestro campo. De verdad que es una oportunidad de oro para todos aquellos académicos, para aquellos que están en ciencia, por supuesto, también científicos, terapeutas, coaches. Creo que es una oportunidad de oro para que conozcamos lo último que está sucediendo con la calidad que se presenta siempre por parte de de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, que además dentro de la asociación pues hay gente realmente de una trayectoria impresionante como la doctora Luz de Lourdes y Vale también, o sea, mucha gente muy valiosa que se va a poder conocer ahí, platicar con ellos y bueno, conocer todo lo que tiene el programa que está impresionante. Arlen, de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado el día de hoy. Creo que aprendimos muchísimas cosas muy interesantes. ¿Dónde pueden contactarte? ¿Cuál es la forma correcta para enviarte un correo, ver en el IBI también y todos los cursos que tienen ahí disponibles? ¿Cómo podemos hacer? Claro. Mira, por un lado, los invito a, si quieren participar en este congreso, les invito a visitar la página web que es SMPP de Sociedad Mexicana Psicología Positiva.org.mx, o sea, smpp.org.mx. También los invito a seguirnos en Instagram, Sociedad Mexicana de Psicología Positiva. Y pueden seguir también al Instituto de Bienestar Integral, _, pueden seguirme a mí en Arlen_Solodkin, en LinkedIn está como mi nombre, Arlen Solodkin, y la página del instituto es IBI.mx, o sea, Instituto de Bienestar Integral, IBI.mx. Y me pueden escribir para cualquier pregunta que tengan relacionada a cualquiera de estas oportunidades, arlen@ibi.mx. Perfecto, muy bien. Pues para los amigos que van a ver esto en YouTube, voy a poner todas estas indicaciones justamente en pantalla, van a salir ahí. Y para los que nos van a escuchar en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify, lo voy a poner en el texto para que también ahí tengan toda la información si quieren contactar. Obviamente a Arlen, que sería un deleite absoluto. Pues muchísimas gracias, gracias a todos por su atención y muchísimas gracias Arlen por el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Gracias a ti, José. Un enorme gusto estar contigo y con toda la gente que te escucha. Muchísimas gracias. Bueno amigos, pues así está. Y la próxima semana continuamos viendo estos temas súper importantes. Vamos a seguir hablando del circuito de la esperanza, que es tan importante y que debemos de sumarnos a este movimiento, porque además tiene un objetivo bien importante, que es que hay un año en el cual el 51% de las personas debiésemos estar en florecimiento, y ese año lo conoce muy bien Arlen, y es el año de... 2051 es la propuesta de Martin Seligman, que ojalá todos nos podamos unir para llegar. Así es. Así es que nuevamente muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Nos escuchamos. Gracias.